amigas y amigos de Colima. En primer lugar, quiero saludar desde aquí a María Elena Rodríguez, que se encuentra en México y que ustedes recordarán como la secretaria particular de siempre de doña Griselda, por quien profesó devoción y lealtad. Una colaboradora excepcional, eficiente y honesta. Agradezco mucho a doña María Elena, a quien conocí en muchos momentos de mi relación con la maestra Álvarez, la generosa propuesta de mi persona para recibir esta presea, este reconocimiento que me emociona y que me compromete. Y agradezco también de manera sentida a los integrantes, las integrantes del jurado calificador que aceptaron esta propuesta y que permiten que alguien que no nació en Colima tenga el honor de recibir este reconocimiento público. Muchas gracias a la licenciada Ana Cecilia García Luna, a la arquitecta Delia Margarita Aguirre Sato y a la profesora Ana Cecilia Rodríguez López. Y desde luego a la Universidad de Colima, al Ayuntamiento de Colima y al colectivo Griselda Álvarez, que han formulado con esta iniciativa un mecanismo que se pretende se convierta en institucional para, con la inspiración que legó la maestra Álvarez a todos los colimenses, conmemorar periódicamente su memoria, destacando a algunas personalidades de la política o del arte o de la vida cotidiana. Felicidades por esa iniciativa que esperemos prospere. Recibo este reconocimiento con enorme emoción, sobre todo porque me permitirá compartir con ustedes mi reflexión sobre la maestra Griselda Álvarez, sobre todo porque me permite en una tribuna pública de proyección regional rendir homenaje a una mujer que jugó un papel trascendental para todas las mujeres que pretendíamos dedicarnos a la administración pública, a la política o a la actividad de gobernar. Y es que todas las mujeres le debemos algo a doña Griselda Álvarez, porque ella tuvo un hecho esencial en cualquier persona que pretenda dedicarse a la política: la conciencia de por qué quería hacerlo. La conciencia en términos del presente, que se relaciona con el ejercicio del poder, y la conciencia en términos del futuro, que se relaciona con la trascendencia y con la historia. Griselda se vivía a sí misma consciente de lo que significaba haber logrado conquistar la posibilidad de ser la primera mujer gobernadora en México. ¿Y por qué es un asunto tan trascendente? ¿Por qué es un asunto relevante? ¿Por qué dejó su huella profunda en la historia de nuestro país? Y es importante que lo escuchen sobre todo las nuevas generaciones de jovencitas
que tienen sueños y aspiraciones, de jovencitos que tienen que aprender a respetar y acompañar a sus iguales, las mujeres. Porque no podemos olvidar que la sociedad mexicana viene de dos tradiciones muy machistas. La tradición prehispánica, que tenía un ejercicio de poder vinculado esencialmente a los varones, con excepción de la civilización maya, en donde se registran algunas gobernantes mujeres. Un ejercicio autoritario que tenía un diseño muy claro de cuáles eran las mujeres, el papel de las mujeres en la época prehispánica, y la tradición ibérica. Y digo ibérica, que no española nada más, porque no podemos olvidar que fue la conquista de México apenas 35 años después de que el Reino de Castilla había expulsado a los moros de la zona de Andalucía. Son dos tradiciones que culturalmente la historia registra con matices machistas muy claros. Y si a esto sumamos que el ejercicio gubernamental en México en el siglo XX se dio a partir de una revolución, y que en la primera etapa del ejercicio revolucionario fueron generales los que ejercieron el poder, y que había una lógica de cacicazgos regionales definitivamente masculinos y sostenidos por la fuerza o por la capacidad de cohesión, entenderemos por qué el Estado mexicano tenía una composición básicamente masculina, por las razones culturales de nuestra sociedad y por las razones estructurales del tipo de nuestro ejercicio del poder. En ese marco, romper las barreras, transformar las circunstancias, atreverse a desarrollar y abrir puertas, significaba una actividad de excepción. Y con la fuerza de muchas mujeres que, luchando por el sufragio, lograron en 1953 que por fin las mujeres pudiéramos votar, después de conquistar el voto, tuvieron que pasar de 53 a 1977, 78, que toma el poder Griselda Álvarez, tuvieron que pasar casi 30 años para que una mujer pudiera llegar a ser gobernadora. Desde luego, doña Griselda era un ser excepcional. Excepcional por su talento, excepcional por su visión, pero sobre todo por su carácter. A mí me parece que lo que realmente define la grandeza de los gobernantes no es exclusivamente su talento. El talento finalmente se puede complementar con colaboradores inteligentes y sabios. Lo que nunca se puede sustituir es el carácter. Para que alguien tenga la aptitud de gobernar, requiere tener carácter. Y algo distinguió a doña Griselda y lo reflejó de manera nítida en su ejercicio de gobierno en Colima: el carácter. Yo tuve oportunidad de conocer a la maestra Álvarez muchos años antes de que fuese candidata. Tuve la oportunidad de emocionarme con su poesía, navegar por las profundidades de su pensamiento y acompañarla
en los momentos difíciles, cuando se percibía que conquistar la candidatura tenía que enfrentar muchos obstáculos comprensibles en una realidad política y social de la cual la profesora Álvarez no había estado involucrada de manera cotidiana durante muchos años, porque ella hizo su carrera administrativa en la Administración Pública Federal. Pero el amor por Colima, esa pasión por Colima que recorría sus venas y sus arterias desde la entraña profunda de su nacimiento y de sus antecedentes familiares, siempre la acompañó y la motivó. A ese amor por Colima se sumaba la convicción de que tenía que transformar la historia del papel de la participación de las mujeres en la política de México. Y fue el contexto, la circunstancia, como bien señala Ortega y Gasset, los seres humanos somos nosotros y nuestra circunstancia. Fue el contexto y la circunstancia lo que permitieron que la maestra Griselda Álvarez estuviera en el momento pertinente, en la plataforma adecuada y en el marco de la posibilidad de que una sociedad diera un salto cualitativo. No por otra cosa fue Griselda Álvarez la candidata. Era la persona idónea, era la mujer exacta para ser la primera mujer gobernadora. Y así lo entendió ella. Pero entendió algo más trascendente todavía, que eso significaba una enorme responsabilidad. Ya lo dijo el señor presidente municipal, la responsabilidad fue lo que marcó el ejercicio cotidiano de la gobernación en Colima. La gobernadora Álvarez nunca fue una gobernadora frívola. La gobernadora Álvarez no se embelezó con el boato del poder. La gobernadora Álvarez incluso llegó a sacrificios personales que se reflejan con enorme nitidez en los sonetos referidos a la soledad. El talento y el carácter. Quizá valga la pena para subrayar el carácter de doña Griselda, que les lea yo un párrafo que no podré leer si se nos va la luz, de sus memorias. En un momento crítico de la vida de doña Griselda, con la adoración que sentía por su hermana, la hermana de doña Griselda estaba muy grave, pero ella se encontraba en campaña. Y aunque fue convocada a acompañar a su hermana que estaba en condiciones dramáticas, ella le contestó lo siguiente. Leo este párrafo, que es un párrafo muy duro y difícil, para que ustedes se den cuenta el talante del sacrificio de doña Griselda por comprender su responsabilidad de ser la primera mujer gobernadora. Le pide a su hermana que se quede unos días con ella. Y ella le contesta que no puede y le dice: quiero explicarte lo que pasa. Mira, la campaña es un engranaje en donde estoy, como la pequeña rueda de un enorme reloj que no puedo detener. Son muchas cosas. Me tocó por destino ser la primera y la atención del partido está fija en mí. De lo que haga o decida yo,
depende el camino de otras mujeres que hoy no conozco, pero que tendrán oportunidades, aparte de las propias, en la medida de cómo me juzguen ahora. No se entendería plenamente que yo me retirara unos días de la campaña. Para las mujeres es más difícil la interpretación de los sentimientos. No se entendería que yo me retirara unos días de la campaña. Imagínense el dolor que sintió cuando le tuvo que decir que no a su hermana querida, que no podía acompañarla en esos momentos casi de agonía, porque fue la responsabilidad. Griselda siempre supo que su gobierno se frustraba, que si no evidenciaba el talante que demostrara que las mujeres teníamos aptitud para gobernar, no se afectaba a sí misma, sino afectaba a todas las mujeres. Y para eso, para estar con la distancia pertinente a lo que vuelve frívolo el poder, que son los halagos, recordaba, y vuelvo a citar su biografía, lo que significaba asumir el poder ejecutivo. Asumir el poder ejecutivo no extralimitarme en los derechos, en las funciones, no dejarme atrapar por la magia de esa situación, de esos años, de esos días que correrían vertiginosos. Cuidarme del halago. Rochefoucauld había dicho: la adulación es una falsa moneda que solo circula gracias a nuestra vanidad. Porque el primero en adular, escribe Griselda, es el primero en engañar. Como ustedes verán, Griselda tenía una enorme inteligencia emocional que le permitía distinguir lo esencial de lo superfluo en el ejercicio del poder. Y en esta comprensión de lo esencial en relación a lo superfluo, supo que mantener una relación esencial con la Universidad Autónoma de Colima era la mejor opción política para la estabilidad del Estado, para el desarrollo de la educación y para la formación de los nuevos cuadros de una entidad que, como Colima, estaba en pleno despegue de una nueva era. No obstante los escarceos iniciales previos a la campaña, Griselda define como estrategia política esencial en relación a la universidad el diálogo como método ineludible. Abrí el diálogo, mucho diálogo, muchísimo diálogo. Lo dice en su libro y señala: entrar a gobernar y presentar un movimiento frontal a los universitarios sería el primer equívoco de mi mandato. Diálogo, responsabilidad, austeridad, claridad en los objetivos, comprensión de su papel político y de su papel histórico, permiten que el ejercicio de Griselda Álvarez, en el que algunos tuvieron dudas cuando llegó a Colima, haya trascendido en el tiempo y hoy estas instituciones hayan definido recordarla y exaltarla. Le correspondió a doña Griselda gobernar en lo que yo considero el parteaguas entre la antigua Colima y la nueva Colima. ¿Por qué, estimados colimenses que están aquí, puedo expresar eso con absoluta certeza?
Primero porque conozco a Colima. Conozco bien a Colima. Me ha deslumbrado su belleza desde la primera ocasión que tuve oportunidad de descubrir su mar color de jade contrastando con los verdes de los limoneros de la zona de Tecomán. Me ha sorprendido el contraste maravilloso de su celaje azul resguardando al volcán de Colima con la extraordinaria planicie o la tierra roja de Peña Colorada. Conozco bien a Colima y tengo el privilegio de tener muchas y muchos amigos aquí, cosa que les agradezco. Y le correspondió a Griselda la transición entre aquel Colima que podríamos leer en La tierra pródiga de Agustín Yáñez, al Colima que al estar en el Pacífico y al disponer de Manzanillo, se convirtió en la locomotora del ferrocarril que plantea una nueva relación de México con Asia, porque se nos había olvidado a los mexicanos que nuestra frontera no solo está en el norte, no solo está en el sur, sino está en el Pacífico con Asia. Me tocó los diálogos primeros de cuando se iba a definir el Plan Colima. Tuve el honor de acompañar al señor presidente de la Madrid en algunos de los momentos estratégicos en los que se decidieron, estando gobernando Griselda, las grandes inversiones en el puerto de Manzanillo. Entendí entonces, quizá porque soy una viajera empedernida, que Colima pasaba a un nuevo estadio de desarrollo y que es esencial que los colimenses se apropien de esta nueva etapa de Colima. Griselda dejó los cimientos de estabilidad y de tranquilidad política en el Estado. Dejó los cimientos a partir de creer en el diálogo con todos, sus afines y sus no afines. Dejó establecido que el manejo de la institucionalidad y de la buena administración está por encima de cualquier querella política. Y solo así, de esa manera, se puede gobernar un Estado que tiene las condiciones estructurales excepcionales que tiene Colima. Tal vez ustedes no se den cuenta porque viven en medio del paraíso. Y cuando uno vive en medio del paraíso, hace menor a las parotas extraordinarias, hace menor a los árboles excepcionales y a la feracidad de la tierra colimense. Pero estando aquí, para incorporarse plenamente en el siglo XXI, Colima y la sociedad colimense tiene que dar un salto cualitativo, un salto cuántico, en donde el papel de la universidad es esencial, porque para que se apropien de toda la potencialidad que significa Colima en el México contemporáneo, se requieren recursos humanos muy bien calificados y para eso se necesita una universidad de excelencia. Por eso el futuro de Colima o es con la universidad o no hay futuro para Colima. Para mí, y ese es al mismo tiempo una enorme oportunidad y un enorme desafío para los universitarios. Les corresponde a ustedes, señor rector, estar a la altura de las circunstancias y de la historia del siglo XXI de Colima. Les corresponde a ustedes comprender
así como lo hizo Griselda Álvarez, al ser la primera mujer gobernadora, consciente de su responsabilidad y de su papel histórico, les corresponde generar estas nuevas generaciones que conduzcan la grandeza del primer puerto existente en América Latina, en el Pacífico, la grandeza de la región productora de productos tropicales con mayor potencialidad, la estabilidad y la armonía de una ciudad como Colima, como Manzanillo y como todas las otras cabeceras municipales en un desarrollo armonioso y articulado. Ustedes tienen la estafeta. Hay que cuidar la ecología y hay que cuidar la capacidad productiva portentosa de esta entidad federativa. Amigas y amigos, mi relación con Griselda Álvarez fue profunda, política, entrañable. Nos entendimos en el terreno de la política, pero también en el terreno de la poesía y de la literatura. A mí me sorprende que en el libro de sus memorias, la referencia, entre otras, que hace sobre mí, no fuese una referencia política. Y eso me lleva a pensar que supo leer muy bien mi alma, porque esa era otra habilidad de doña Griselda. Tenía capacidad de entender la naturaleza humana. Fue una precursora y una vanguardista cuando se atrevió a escribir en su Anatomía Superficial elogios a la belleza masculina. ¡Qué maravilla! ¡Qué audaz! ¡Qué valerosa! En la etapa en donde todavía muchas mujeres se negaban a reconocer incluso su propia belleza. Fue una precursora cuando impulsó en los teatros de Linz la recuperación del teatro clásico y de un conjunto de obras sociales como El extensionista muy relevantes. Por cierto, qué hermoso número artístico nos presentaron en este evento. Yo supuse que si hubiera alguna referencia a mi persona en las memorias de doña Griselda, sería por nuestra alianza política. Pero les leo, y con esto concluyo, agradeciéndoles su paciencia. Escribe doña Griselda: quedaron atrás los días de campaña y sus recuerdos imborrables. Alguno de ellos quiero consignarlo en estas memorias. Beatriz Paredes, quien fuera gran gobernante del estado de Tlaxcala, muy joven, muy inteligente, muy activa, improvisando en una gira bajo frondosísima parota, hizo un símil poético entre el árbol y el pueblo, con su muy profundo simbolismo, sin saber ninguna de las dos que años más tarde ella entraría en la historia de las gobernantes del país. Desde aquí le digo a doña Griselda, gracias por llevarme de la mano a esa historia. Muchas gracias.